Amén, hermanos. Un gusto saludarles de aquí de las tablas, Iglesia Bautista Benecer. Vamos a empezar nuestro culto en esta mañana. Para todos los hermanos que están sintonizando, le damos la bienvenida. Y esperamos que esta mañana sea de bendición para cada uno de ustedes. Tenemos unas buenas noticias antes de empezar el mensaje. Hemos podido hablar con nuestro hermano Elmer Civala y le manda saludo a cada uno de ustedes. Les manda buenos deseos y dice que está orando por cada uno de ustedes desde allá de la comarca Nove Buglé, ahí donde está viviendo ahorita en Altos Palmar. Y pues damos gracias a Dios que nos ha dado un buen reporte. Eso lo vamos a hablar ahorita en el culto, cuando estamos haciendo el culto en vivo por WhatsApp. Vamos a hablar de todas esas cosas. Pero en esta mañana quiero que abren sus Biblias al libro de Primera de Samuel, el capítulo 15, y vamos a tener varias lecturas dentro del capítulo 15 y luego vamos a predicar la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 15 y el versículo 1, del 1 al 5. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues esté atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiedéis de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl de la ciudad de Amalec, Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Ahora nos vamos a brincar al versículo 10 y el versículo 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y luego el versículo 26 al 29. Vamos a estar viendo todos estos pasajes ahorita, pero queremos entender lo que estaba pasando en lo que era la vida de Saúl. No obedeció a Dios y era en la guerra que tenía contra Amalec. Y luego el versículo 26 dice: y Samuel respondió a Saúl, cuando Samuel estaba enfrentando a Saúl por su pecado. Dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que no se arrepiente. Y vamos a tomar este pasaje y predicar esta mañana sobre el tema desechado por desobediente. Y vamos a tomar este tema y compararlo con nuestras propias vidas, y esperamos que podamos ser de bendición. Esperamos que podamos animarlos a echarles ganas en estos días de cuarentena. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante ti en esta hora, Señor, agradecido por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Dios, ayúdanos a predicar con poder de lo alto, con potencia, Señor, que podemos predicar libremente, Señor, en esta mañana, y que nuestra gente, que tu pueblo pueda recibir la palabra que tú has dado, Señor. Ayúdanos que ninguna palabra torpe sale de nuestra boca, sino que todo lo que sale sea de edificación para los santos, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que haces, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Aquí en esta palabra vemos
el pasaje que trata con el desechamiento de Saúl como rey de Israel. Ahora, hablando de Saúl y hablando de lo que es Saúl representado en la palabra de Dios en comparación con David, Saúl es un hombre carnal. Saúl es un hombre que representa, es un rey que representa al hombre carnal. Y vemos que Saúl es mandado por Dios para ir a la guerra contra el pueblo de Amalec, el mismo pueblo que vemos allá en el libro de Éxodo capítulo 17, el versículo 8 en adelante, que peleó con Israel. Y la razón que pelearon con Israel en esos momentos era porque estaban impidiendo el camino de Israel fuera de Egipto y les atacaron en un momento. Si lea todo el capítulo de Génesis 17, los atacaron en un momento de debilidad cuando Israel había estado teniendo sed por el camino. Vemos ahí que fue en Refidim donde agua salió de la piedra y donde le dio agua a todos los hijos de Israel. Ahí mismo es donde Amalek atacó a Israel. Y Dios le dice a Saúl: hey, es tiempo de vengar mi nombre sobre Israel. Dios es el Dios que es el único que tiene permiso, es el único que puede tomar venganza. Y dice: hey, Saúl, ya es tiempo. Y vemos que Saúl va y ataca a Amalek. Y Dios le dice: destruya todo. Amalek, siendo una representación del mundo, siendo una representación de los deseos mundanos, Dios dice: vaya y destruya todo Amalek, que no queda ni lo más chiquito, ni lo más grandote, ni hombre, ni mujer, ni animal. Nada que está en esa ciudad queda, para que yo pueda ser vengado de cuando yo mandé a Israel a salir de Egipto y Amalek los estorbó por el camino. Y vemos que Saúl viene y le gusta lo que ve en Amalek. Es más, de lo mejor de Amalek, él empezó a salvar la vida. Dice el versículo 15: y Saúl respondió: de Amalek lo han traído, hablando a una respuesta de que Samuel le pregunta: hey, ¿qué es lo que oigo de las ovejas que se oían, hablando de las ovejas que se oían dando su voz? Y dice Saúl: y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Unas cosas bien notables en ese verso, hablando del desechamiento de Saúl. Él fue desechado por desobediencia, pero noten lo que dice ese verso. Él dice ahí que el pueblo vio lo que era bueno y lo trajo para sacrificar al Dios de Samuel. Noten ahí, el hombre carnal, ese hombre que estaba lleno de lascivia, ese hombre que estaba lleno de codicia, ese hombre que estaba lleno de iniquidad, dijo: hey, es que de lo mejor lo hemos tomado, y mira, aquí hay una ofrenda, aquí hay una coima, aquí hay un soborno para tu Dios, para que acepta lo malo que hemos hecho. Y Samuel dijo: no, así no trabaja, porque Dios prefiere la obediencia que el sacrificio. Noten el versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl trató de obrar de manera carnal, de manera mundana. Él fue al mundo, él vio lo que estaba en el mundo. En vez de pelear en contra del mundo, en vez de conquistar al mundo, dejó que lo mejor del mundo lo conquistara a él. Y cuando llegó el momento, y cuando llegó la hora que el hombre de Dios vino y le predicó la verdad, Saúl dijo: hey, pero tenemos algo para tu Dios. Hey, una cosa que es notable: Saúl no reconoció que era Dios de él mismo. Él dijo: para tu Dios, Samuel, hemos traído algo para tu Dios. Quiero decirte algo en esta mañana, hermanos, y quiero predicar sobre este tema, viendo este pasaje aquí, así como está escrito: desechado
por desobediente. Yo sé que estamos en un tiempo, hermanos, que estamos pasando cuarentena, estamos pasando unos tiempos muy difíciles como cristianos, no podemos reunirnos y en estos momentos estamos viendo una cosa muy importante en nuestras iglesias, que en la iglesia, en la casa de Dios, es fácil servir a Dios, es fácil adorarle cuando todos los demás le están adorando. Es fácil cantar, es fácil orar, es fácil escuchar el mensaje cuando todos tus hermanos y hermanas están contigo. Pero cuando ya estás allá solas y cuando no has ido a la iglesia en un buen tiempo y cuando no has abierto tu Biblia en un buen tiempo y cuando no has hablado con Dios un buen tiempo, ¿sabes qué? Se te está haciendo un poquito más difícil y tú estás empezando a gustarte de las cosas del mundo, tú estás empezando a gustar las cosas de la carne, te están empezando a encantar las cosas que antes te encantaban y necesitas llegar a la realidad que el mundo y sus deseos no hay permiso para ellos. El mundo y sus deseos debemos de destruirlas, debemos de conquistarlas al total, debemos de concentrarnos en la palabra de Dios y recordar que Él es nuestro Dios aún en medio de esta cuarentena. El gobierno nos puede quitar muchas cosas, pero el gobierno no nos puede quitar esa fe en nuestro Cristo Jesús, que ahora el Espíritu Santo vive en nuestro corazón y viviendo en nuestro corazón, no nos pueden quitar la salvación que Dios nos ha dado. Y por medio de esa salvación debemos de ser conquistadores del mundo en que vivimos. Pero el problema es que tenemos muchos cristianos carnales y yo quiero redarguirte, yo quiero exhortarte a dejar la carnalidad, a dejar el mundo, a dejar a Amalek ahí donde está, a pelear, a batallar contra ello hasta que lo destruyas o hasta que gane la batalla y Dios te da la paz, que eso ya no está en tu vida. Debes desechar a los reyes de Amalek. Debes de desechar al pueblo de Amalek. Debes de desechar los animales de Amalek. Debes de asegurar que las vestiduras de Amalek se quedan en Amalek. ¡Hey! El mundo pasa y sus deseos, mas la palabra de Dios nunca va a pasar. Te estoy tratando de avisar de algo, te estoy tratando de advertir de algo. Saúl fue desechado por desobediencia. Oh, qué feo sería que Dios nos dejaría de hablar como cristianos. Yo no sé por qué Dios ya no me habla, porque cuando te hablaba no le escuchabas. Yo te animo en esta hora, escucha la voz de Dios y escucha lo que le pasó a Saúl por desobediencia. Ahora, noten primero, fue desechado por desobediencia. ¿Por qué desobedeció? Primero, puso al pueblo antes de la palabra. El pueblo vio lo bueno. Dice Saúl, ahí en el versículo 15, el pueblo le gustó lo mejor que había ahí. Pero ¿qué fue lo que le dijo Samuel? Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Dice Samuel, esto es palabra de Dios, escúchame Saúl. Y Saúl dijo, hey, escuché al pueblo y a ellos les gustó unas cosas que vieron en Amalek y lo trajimos para Dios. No te hagas, hermano, no te hagas, hermana, que cuando las cosas del mundo vienen a tu vida, tú estás ahí sentado, tienes una decisión que hacer. No dejes que el pueblo a tu alrededor haga la decisión por ti. Ah, no, es que me sentía muy mal, porque todos estaban tomando y yo me tenía que echar un traguito para no ofender a mi compadre. ¿Por qué te estás juntando con él en un lugar donde hay cerveza, en un lugar donde hay vino, en un lugar donde hay licor? No sabes lo que dice la palabra de Dios. No conoces lo que dice la palabra de Dios sobre la embriaguez. No conoces sobre lo que dice la palabra de Dios sobre el escarnio, que es el vino en la copa, allá en el libro de Proverbios. Hey, no conoces lo que dice la palabra de Dios en cuanto a estar llenos del Espíritu de Dios, sino de lo que es el vino de este mundo, no embriagado del vino de este mundo. Te estoy tratando de advertir de algo, que en estos momentos, cuando estás más lejos de la iglesia de Dios, tú sientes que puedes hacer algunas cosas, pero Dios te ha mandado y escucha
escucha la palabra de Dios y atente a escuchar más la palabra que el pueblo que está a tu alrededor. Porque el pueblo no está contigo. El pueblo no está concerniente a las cosas de Dios. El pueblo no está preocupado por tu vida. Pero la palabra de Dios sí está preocupada por ti. Está viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Y está penetrando a tu alma. Y está enseñándote a la luz de la palabra de Dios lo que necesitas en tu vida. Lo que necesitas es escuchar la palabra antes que escuches el pueblo. En el versículo 15, Saulo hizo bien clarito algo. Él ya no estaba liderando al pueblo. El pueblo lo estaba liderando a él. Hey, pastores, en estos momentos que estamos pasando lo más difícil, ¿sabes qué? Sea líder de tu pueblo y no el pueblo tu líder. Necesitamos saber y necesitamos reconocer los peligros de la vida, los lobos que hay a nuestro alrededor y aún los lobos que están buscando devorar la iglesia de Dios, y necesitamos estar anuente de las cosas de Dios y recordar que el miedo no debe de estar existiendo encima de las cosas de Dios en nuestra vida. No estoy diciéndote que el miedo que tienes es un pecado. No estoy diciéndote que eres un sin fe por tener una preocupación. Pero lo que sí te digo, que al final del día debemos de poner nuestro temor a los pies de Jesucristo. Y Él puede con cualquier cosa que está en nuestra vida. Yo estoy en un punto donde veo a mucha gente dejando que el pueblo les gane en cosas de la palabra de Dios. Estás pensando que nadie lo nota, pero el mismo pueblo ve tu testimonio y empieza a presionarte porque ven que eres un cristiano débil. Yo te animo, no escuchas al pueblo ante la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios para ir ante el pueblo. Ahora note, no nomás puso atención al pueblo antes de la palabra de Dios, pero puso atención a sus posesiones mundanas antes de la palabra de Dios. Ahí mismo lo dice. Dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. No, es que tienes que reconocer que estas cosas que están en el mundo los tengo que tener. ¿Por qué? Porque es lo mejor que hay para ofrecer a Dios. ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿Qué tienes del mundo que está ahí en tu casa, que te está viendo a los ojos? No, es que esta botellita, pastor, lo tengo para cuando me da dolor de garganta. Por si llega rona por ahí en la garganta, me voy a echar un traguito y ya voy a estar mejor, porque este es un remedio natural, y cuando te lo tomas estás más borracho que nunca y lo sabes, pero como quiera lo tienes en tu casa porque no te importa lo que dice la palabra de Dios. Estás valuando más la posesión que la palabra de Dios. Déjame decirte algo, hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchas cosas que podemos tener, pero el problema dejando entrar al mundo en nuestra casa es que cuando ya está en la casa es mucho más difícil sacarlo de la casa, y podemos ser desechados porque estamos desobediendo la palabra de Dios. ¿Qué te va a hacer que seas desechado por tu desobediencia? ¿Qué Dios anda tratando en tu vida? Que tú dices, no, Dios, es que no entiendes, es que esto es lo mejor que hay, te lo estoy entregando a ti. Dios dice, no quiero eso, te quiero a ti. Yo tengo a las vacas sobre 1000 montes. Yo tengo a todos los lirios del valle en mi mano. Yo tengo a cada pájaro contado y cuido de ellos. Y tú crees que necesito de lo mejor que el mundo ofrece. Dios lo hizo con solo hablar. ¿Qué crees que le estás diciendo a Dios? No quiere tu sacrificio, quiere tu obediencia. Es importante saber que las posesiones que tienes en este mundo no le sirven de nada a Dios si Él tiene calles de oro, si Él tiene puertas de perla, si Él tiene de lo más valioso hecho en las columnas de la ciudad donde vive Él. ¿Qué va a necesitar de las cosas que nosotros le ofrecemos, que están tomando el lugar de Dios en nuestra vida? Y necesitamos reconocer, que reconociéramos el horror que sintió Saúl cuando Samuel le dijo, ya estás eliminado, ya tus días están contados, ya tú no vas a ser rey sobre Israel. Algo que muchos no entendemos sobre este pasaje, que cuando Samuel le dijo eso a Saúl,
no se lo estaba diciendo individualmente. Le estaba diciendo, te estoy eliminando toda tu línea del reino. El hecho de que tú seas desechado, de que tú seas inservible para Dios, va a tener consecuencias sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos, porque te van a ver a ti como un anatema que eres ante el Dios Todopoderoso. ¿Y por qué vino? Por desobediencia. Porque preferiste las posesiones del mundo que la palabra de Dios. Preferiste las posesiones del mundo que estar a la mesa de Dios. Preferiste las posesiones del mundo que estar leyendo y orando todos los días. Preferiste las posesiones del mundo que aún el tiempo que pudieras pasar con tu familia. A mí me encanta el celular, pero el celular es algo que necesitamos tener mucho cuidado, porque en ese celular hay bastantes posesiones mundanas. A mí me gusta el laptop. Hay tantas cosas que podemos hacer con el laptop, pero ahí hay bastantes posesiones mundanas que te pueden herir. A mí me gusta ver el juego de fútbol, pero en la tele hay posesiones mundanas que te puedan herir. Me necesitas escuchar en esta hora y necesitas saber que el sacrificio que le estás dando a Dios nunca sobreviene lo que es la obediencia. Nunca es más allá de lo que es la obediencia. El arrepentimiento viene después de desobedecer, no sacrificio. Necesitamos estar bien seguros de lo que hizo Saúl en este pasaje. Vemos que puso al pueblo antes que la palabra. Vemos que puso atención a las posesiones antes que la palabra. Pero una cosa que yo veo y que yo noto desde el principio hasta el final, una cosa que puso Samuel atención más que a la palabra, fue a su posición. El posición a la que él había alcanzado, él lo puso antes de la palabra de Dios. Yo me pregunto, tu posición que Dios te ha regalado, ¿es más importante para ti que la palabra de Dios? Escúchame bien. No me importa si eres maestro de escuela dominical, si predicas en la iglesia. No me importa lo que haces para Dios. Dios te dio esa posición. Y tú estás usando esa posición para tomar las cosas del mundo y meterlas a las cosas de Dios. Y Dios dice, eso es desobediencia. Eso es desobediencia. Estás jugando con religiones. Estás jugando con doctrinas que tú sabes bien que no son correctas, y tú miras tu posición y tú dices, pero si ya estoy aquí, ya yo llegué a este lugar por lo mío. ¿Por qué Saúl? Sabemos que estaba enorgullecido por su posición. Noten el versículo 23, porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos el idolatría, y como ídolos idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Literalmente Saúl le dice, hey, tu desobediencia, lo que es tu rebelión, lo que es tu rebeldía contra Dios, es como si estuvieras allá en la otra iglesia, adorando ante los ídolos. Tu adoración, la adoración de idolatría es igual que la desobediencia. Y nosotros decimos, yo nunca adoraría una imagen. Y luego viene esa posición y ese dinero que viene con la posición. Y así estamos ante el mundo. Te sirvo antes que mi Dios, porque pongo atención a ti antes que la palabra. Lo que me da risa muchas veces, que los que han subido desde abajo no son los que tienen problema con esto. Son los que han subido nomás poquito en rango y se empiezan a jactar. Mira lo que yo soy, mira lo que yo hice, mira lo que yo hago. Y Saúl, él tomó las decisiones cuando Dios lo había sacado del lodo más cenagoso, del lugar más abajo. En sus propios ojos, dice la palabra de Dios, que Saúl no pensaba nada de sí cuando Dios lo alzó al rey. Pero en su posición altivo, él tomó el pecado que era de Satanás, el primer rebelde que vemos en la Biblia, y él dijo, yo decido encima de la sabiduría de Dios. Eso es orgullo.
Su posición orgullosamente lo hizo rebelar en contra de la palabra de Dios. Y notamos que cuando vino esa última palabra a Saúl, Saúl miró a Samuel, espérame, lo agarró, asió de su ropa, asió de la punta de su manto. Dice la palabra de Dios que se rasgó. Plan de Dios para Saúl: tu reino será rasgado de ti, serás desechado. Yo me pregunto en esta hora, a partir de ahí, no sé si lo has estudiado, pero yo te pregunto a ti, a partir de ahí, ¿cuándo Dios habló con Saúl? Nunca. Nunca usó a Saúl de nuevo. Nunca habló con Saúl de nuevo. Nunca visitó a Saúl de nuevo. Nunca pasó tiempo con Saúl de nuevo. Dios abandonó a Saúl. Yo me pregunto, ¿tú lo que estás haciendo ahorita vale la pena a que Dios te quita todas tus bendiciones? ¿Vale la pena a que Dios te deseche por tu desobediencia? Yo te animo en esta hora. Necesitamos tener cuidado, porque el pueblo con que estamos juntados, las posesiones que tenemos en nuestros bolsillos y la posición que el mundo nos ha dado, nos están haciendo ser desobedientes a nuestro Dios. Hay que afirmar nuestros pies, hay que escuchar palabra de Jehová y hay que hacer así como Él nos ha mandado. ¿Está duro el tiempo? Claro que está duro el tiempo. Pero yo prefiero pasarla duro con mi Dios que estar en los palacios del rey y no escuchar de Él de nuevo. Vamos a orar en esta hora. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante ti en esta mañana, Dios, agradecido por todo lo que has hecho. Dios, te amamos y bendecimos tu nombre y esperamos que podamos reaccionar sobre este mensaje, Señor, que podamos encontrar lo que es tu palabra y ponerlo encima de todas las cosas de nuestra vida, Dios. Dios, te pedimos que nos fortalezcas en estos tiempos de dificultad. En el nombre de Cristo. Amén.